defendió ante el tribunal compuesto por los profesores Luis Morales Oliver, Francisco Sánchez Castañer, Rafael Balbín, Francisco López Estrada y José Simón Díaz, ausente este, por lo que no firma el acta. Su vida profesional se inició antes de desplazarse a España. En 1969 ya era profesor auxiliar en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Después, Luis Rafael consigue ser catedrático de literatura puertorriqueña, hispanoamericana y española en el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico. Cuando Sánchez viene a España a doctorarse, ya ha escrito lo mejor de su teatro y ha apuntado como gran narrador. El año 1958 Farsa del amor compadrito, la hiel nuestra de cada día, o casi el alma y la pasión según Antígona Pérez. La publicación de su novela La guaracha del macho Camacho. Después, al volver hoy sobre la obra dramática de Luis Rafael, recuerdo lo que afirmé en 1981. La obra dramática de Luis Rafael Sánchez, aunque corta hasta este momento, nos muestra, al menos a mí, que es el autor con más posibilidades creativas para llenar el vacío que ha dejado en la escena puertorriqueña la muerte de René Márquez. Después de 11 años de haber hecho esta afirmación, ya no estoy tan seguro, pues el autor puertorriqueño, aunque un día le previne en este sentido, tengo la impresión de que ha sido dominado por el prestigio que se piensa da hoy día el ser novelista. Desde 1968, en que apareció La pasión según Antígona Pérez, la publicación de Quíntuples es, a mi entender, un pobre bagaje a presentar por parte de Luis Rafael Sánchez como prueba de su dedicación al teatro. Pero dejando a un lado las fluctuaciones creativas de Sánchez y esperando que vuelva a ser dominado por aquello para lo que él tiene unas cualidades únicas, nos centramos en su obra dramática hasta este momento publicada. La espera, con el subtítulo de Juego del amor y del tiempo, fue escrita en 1958 y con ella acudió al certamen del Ateneo de ese año, consiguiendo una mención honorífica. Apareció publicada en 1960. Es su primera obra y, sin embargo, en ella nuestro autor demuestra que no le sirve solo de adiestramiento, aunque esté dentro de ese grupo de creaciones dramáticas suyas que, según Colón Zayas, cito, sirven de taller al propio autor para el desarrollo de todo un subsistema ideológico expuesto con plenitud en su teatro de madurez. Su montaje estructural, así como la complejidad de conceptos con la que se juega escénicamente, hablan de las cualidades y calidades para el género de su autor, que prestidigita con la angustia de la espera, acosando a los tres personajes que forman el triángulo sobre el que hace gravitar el desarrollo de la obra.
Estructurada en 2 actos, se dramatiza en escena el amor de Gabriel por el que compiten 2 mujeres huérfanas de padre y madre, Georgina y su hermana. Esta, al descubrir que Gabriel prefiere a Georgina y que con ella mantiene una cálida relación amorosa, pretendiendo que Gabriel y Georgina se olviden y que aquél la busque a ella, le impone a Gabriel el alejamiento. A su joven hermana Georgina la encierra en la casa en que habitan y la cerca con mentiras y miedos cotidianos en torno a una supuesta enfermedad, a la vida en el exterior y en torno a su amor por Gabriel. Cito: descansa, estás agitada, ya te mejorarás. La gente fuera es muy mala, nunca te quiso. En vano se quejará Gabriel, hace 15 años que espero, y en vano esperará a Georgina, pues ésta muere de tuberculosis. La hermana mayor vivirá sola esperando la llegada de Gabriel que no se da, y cercada por amargos recuerdos, la empoza la locura. Confiesa su autor en una entrevista que La espera es una obra de sentido cargado, trágico. Yo diría que en la obra lo que toma cuerpo y se impone es la angustia. El tiempo angustioso de los protagonistas que agónicamente esperan lo que nunca llega. La angustia por alcanzar lo fantaseado, lo deseado, lo necesitado. La angustia porque no se consiguió lo que se necesitaba. La angustia porque duele y no se acepta el fracaso, la pérdida del sueño. Por esta razón, no estoy tan seguro como Angelina Morphy ni como Liliana de la Luz, que coincide con ella, de que el tema de esta primera obra de Sánchez sea, cito, el poder del amor como fuerza que puede vencer el tiempo, la vida y la muerte. La espera como renglón del tiempo que no se agota, acompaña a Georgina a la muerte, a la hermana a la locura y a Gabriel a la misma espera. Por tanto, aunque sea muy poético considerar que es el amor el triunfador ante el tiempo, ante la vida y la muerte, no encuentro base para presentarlo como tema. En La espera se dramatiza un tema existencial, el hambre espiritual del hombre, un hombre que tiene necesidad de casi todo, de todo, porque lo que él es en esta vida y parece que posee, cual azucarillo, con las manecillas de un reloj ilusionante pero implacable en su marcha hacia el cero y hacia el infinito. La sugerencia, el símbolo, los juegos de infancia, el verso tienen la propia y justa dimensión para prender también al espectador en la esperanza anochecida de los protagonistas y buscar como, cito, las gentes que habitan la casa, o como Gabriel, recostarse en el tiempo para no cansarse. Todo contribuye a presentar como mensaje que el hombre es un ser trágicamente hambriento, un ser deseante y deseado, por lo que su vida está angustiosamente matrimoniada con el hambre de ser, con un deseo imperecedero de conseguir lo que no se tiene. Y ahí está la angustia cuando la esperanza, espera, se ha puesto en lo que manosea el tiempo, en lo perecedero. Aquí está el amor, porque aún este es moneda del tiempo. Con su segunda obra dramática, la consideró como la mejor obra de teatro infantil que se había presentado ese año al certamen. Sánchez lleva a escena
el cuento infantil bajo el subtítulo también de Tragedia popular de los tiempos de María Castaña. Con él se nos da la pista del final trágico del ratoncito Pérez al ser vencido por la gula y asomarse a oler el contenido de una olla hirviendo. La humanización de los personajes y la ejemplificación para que los niños, corazón, sueño eterno, ala eterna, como reza el lema con que presenta la obra, alcancen el mensaje, son todo un acierto. Apareció la farsa del amor compadrito en 1960 para inquietar y comprometer con el desarrollo de la acción al público espectador. Pues, como ya apunté en un trabajo mío, se quiere en la obra, quiere su actor, recordarle al público las dos concepciones de arte con las que ha jugado al arte el autor dramático. Teatro como evasión, teatro como compromiso con la realidad. Y se quiere en la obra, quiere su actor, confesar ante el público su predilección por una de esas actitudes. Si de antemano consideramos que en su obra la farsa del nombre de farsa o apoyado en él está el significado de engaño, conocido la obra, quedará explicado el título de la misma. Y diré drama doloroso, vivido especialmente por la protagonista colombina, mujercita de 15 años que se enamora y pretende casarse con el general Cataplún. Estalla la guerra europea y el general debe partir para París, de donde le promete a Colombina traerle un niño para que se ahorre el trabajo. En ausencia del general, Colombina, para poder vivir, se ve obligada a escoger la prostitución junto a su tía Quintina y Madame, estado donde sufre el acoso enamorado de un poeta, Arlequín, un soldado, Pierrot, y un viejo verde, Goyito Verde. A todos rechaza, recordando la fidelidad prometida al general. Sin embargo, Arlequín, que se ha hecho con una carta del general dirigida a Colombina, cambia el texto y con la ayuda de Goyito Verde le hace creer a Colombina que el general ha muerto y que su última voluntad es que ella se case con él. Ya casados, vuelve el general y se descubre el engaño con la consiguiente desesperación tanto de Colombina. Ella reniega de su matrimonio con Arlequín, aduciendo que fue engañada, pero el general, aceptando que, cito, el error es corriente en este tiempo en que el vino y el jarabe se confunden, decide retirarse a una torre de cristal desde donde pueda tirarle piedrecitas a la luna. Ese debía ser el final fijado por el creador de la obra y mantenido por el director. Sin embargo, cuando está a punto de caer el telón, Colombina se revela y dirigiéndose a los espectadores exclama: este no es el final. En el final de toda obra de teatro debe triunfar el sueño y la ilusión realizados. Y así será, porque es el criterio de Colombina el que se impone frente al del director de la obra, que solo puede quejarse ante el público: la obra ha sido alterada. Esta obra no es así, no acaba así. Había triunfado, pues, la farsa. El valor de farsa del amor compradito, sigo manteniendo lo que en otro momento escribí, está especialmente en el uso del director, a quien se le dan competencias no sólo para organizar desde fuera la manera y modos con los que los personajes han de dar vida en el escenario a la acción ficcionada, sino también para funcionar como presentador,
personaje que dirige ante el público la acción, y a los personajes por medio de los que ésta es conducida, y como un personaje actor igual a los demás, irrumpiendo en la acción dramática para oponerse a los personajes que adulteran la creación dramática y denunciar la rebelión de los que, llevados por su gusto en torno al teatro, imponen su criterio frente al del creador de la obra. Pirulí, cual viejo juglar o mago prodigioso, vende al público lo que se va a representar como, cito, el arte nuevo de la risa y el llanto, y motiva al público a que se convierta en creador del ambiente propicio a que cree con su fantasía un ambiente del pasado, del medievo, donde situarse y huir del presente. Y noble con el público, le hace ver que la risa y el llanto viene de lo absurdo que es, aunque apoyados en la magia del sueño, negar lo real y coherente. Pirulí se introduce en la acción dramática para protestar ante el comportamiento de algunos personajes, convirtiéndose así en otro personaje más o en protagonista principal, como pasa al final de la obra, para hacerle saber al público que el final de la obra ha sido alterado por los actores y lamentar ante ese público la rebelión de los personajes contra el creador de la obra. Y Pirulí, al mismo tiempo también, es co-creador de escenas como la de la primera discusión con Colombina, que lleva a la aclaración de las posturas antagónicas en torno al concepto de teatro que mueve a uno y a otro. Frente a frente, pues, Colombina y Pirulí luchan ante el espectador por imponer el criterio personal en torno a lo que cada uno entiende es la esencia y misión de las representaciones teatrales. Colombina está por la evasión, está por el sentimiento, está por el deleite. Pirulí está por el compromiso con la realidad que ha de ser llevada a la escena. Valiéndose de este juego, Luis Rafael Sánchez ha planteado sobre el escenario lo que, a mi entender, es el fin último de farsa del amor compradito y que pesa en el ánimo del director y creador de la obra, enfrentar dos concepciones sobre el teatro. El público reirá, se divertirá con ello, porque la rebelión del actor ante el creador y director se vive en la escena como lúdica batalla de ideas o gustos, mas cuando la risa se ensombrezca en la distancia y se apague el eco del juego divertido, el creador y director esperan el milagro. El público se dará cuenta de lo incongruente que es que el personaje no obedezca las directrices del que lo ha creado. El público, con la enseñanza de un teatro que busca el compromiso, no con el sueño y sí con la realidad, dudará al menos si la acertada concepción en torno al teatro es la que mantiene el viejo actor o la que quieren introducir en la vida del teatro el creador y director. Cito. Colombina. Pirulí, mi sabroso pirulí, mi pirulito de azúcar prieta, si pudiéramos cambiar la presentación, si pudiéramos hacer Romeo y Julieta. Pirulí, señorita, la función ha comenzado. Todo este público está esperando, vuelva a su sitio. Colombina, pero es un público fresco y merece lo mejor. ¿Por qué no darle algo realmente hermoso? Pirulí, señorita, ¿cómo se atreve a detener la representación? La gente ha venido a ver la farsa del amor compradito. Colombina, pero es una obra absurda, ilógica e insensata. El autor carece de madurez. Pirulí, mi querida señorita, desgraciado el mundo si se poblara de cosas lógicas. Colombina, todo tiene su límite. El autor ha creado situaciones sin ton y son, majaderías de todos los colores. Pirulí, es un autor joven. Colombina, eso no es excusa. La gente no tiene por qué pagar sus vídeos rotos. Si el niño tiene ganas de escribir, que ensucie las paredes de su casa, pero que deje el teatro tranquilo. Toda esa gente ha venido a maravillarse,
a llenarse de alegría de vivir. Pirulí: señorita, el teatro es imitación de la vida, es pintar allá arriba en el escenario lo que vemos cada mañana acá en el mundo. Colombina: pirulongo, no seas disparatero. El teatro es el sueño del ser, es el escape hacia lo que se desea pero no se tiene. Ahora mismo yo podría ser Isabel la Católica, o Catalina la Grande, o una vagabunda, o Julieta la de Romeo. Pirulí: pero eres tan solo Colombina. Colombina: Colombina es también parte de este sueño. Quintina: no conocía ese prólogo. Colombina: nadie lo conoce. Esta es la escena que no escribió el autor. No quiero hacer esta obra. Es absurda, petulante, ilógica, fársica, sin realidad, sin sueño, vacía. Pirulí: señorita, cierre el pico si no quiere que la encierre en una jaula de cristal. Haga su papel o la echaré de la compañía. Soy hacedor de destinos. Así como la encaramé a los neones de las marquesinas, la puedo empujar a comer pan y manteca. Soy persona influyente. Escribo poemas de 3 versos y sé hablar francés. La rebelión de los protagonistas es posible, bien porque en ellos se impone la personalidad, el propio. Algo que potencia en valor la obra de Luis Rafael Sánchez: el manejo de las dos concepciones en torno a la esencia de los personajes que encarnan una obra de creación. El personaje es máscara tan solo movida por un ser humano que acepta ser portador de la misma, que acepta jugar a ser otro, como se ha querido desde los griegos, y por lo mismo no ha de separarse de las pautas del director impuestas por el creador de la obra. O como se vive en la obra unamuniana, el actor, por obra y gracia del arte, nace al ser con su propia individualidad, su propia vida y destino, y por lo mismo con libertad connatural para obrar independientemente de su creador. Con las dos parece prestidigitar el autor puertorriqueño. Colombina no quiere someterse, no quiere sino hacer lo que es su gusto y voluntad, y lo consigue. Evidentemente, bien porque fulanita de tal se ha impuesto a su oficio de actriz, bien porque como personaje, aunque creado por el autor, una vez alcanzado el ser, es libre, vive en absoluta libertad. Colombina, pues, nos posibilita las dos interpretaciones. Pirulí, por el contrario, opera con la antigua concepción sobre los actores, y con el poder que tiene todo director en el mundo del teatro para elegir a fulanito o a menganito para representar un papel dramático. Con las dos concepciones en torno a lo que debe ser una obra dramática, y con las dos concepciones en torno a la esencia de los personajes de la obra dramática, prestidigita Sánchez para denunciar ante el público el estancamiento en el pasado sentimental de la escena puertorriqueña, y para denunciar el desfase de los viejos actores que solo buscan el caer simpáticos al público. Con las dos concepciones juega el puertorriqueño para enseñar al público que el teatro sobre todo es vida mentida, que el teatro es mentir para deleitar, enseñar y conmover. Y si es así, lo mismo se puede mentir con el sueño, evasión, deleite, que con la representación de la realidad que no nos gusta. El teatro es la sublimación de la mentira para dar al público lo que quiere o para satisfacción del dramaturgo. Este doble juego es el que justifica el que Colombina, poniendo un sello de apreciación positiva en la obra de Sánchez, después de que por medio de Pirulí se le ha enseñado al público que se puede mentir también comprometiéndose con la realidad, se convierta en creadora de una parte del texto dramático para ofrecer al público el final al que está acostumbrado.
el triunfo del deseo, amor, frente a lo posible y seguramente real. Leo texto. Colombina, este no es el final. Pirulí, ¿y qué es? Colombina, un disparate. Pirulí, telón, telón. Colombina, que no, abran el telón, me niego a representar. Se baja el público. ¿No ven que el autor ha roto el sueño? ¿Cómo se va a engañar así al pobre general? Desde el principio fue un personaje bueno. Pirulí, es voluntad del autor. Colombina, el general y Colombina tenían compromiso. Arlequín, y los pactos se cumplen. Pirulí, el autor quiere un final trágico. El autor pretende que los asistentes lloren y que al irse se lleven el recuerdo triste. El autor es, Colombina, un tonto. Pirulí, no seas loca. Colombina, hablando al público. Señoras y señores, esta pieza va a terminar otra vez de la manera hermosa. El sueño y la ilusión realizados. Pirulí, hay que atarla. Colombina, señoras y señores. Pirulí, señoras y señores. Colombina, esta obra, Pirulí, que se ha representado, Colombina, acaba muy mal. Pirulí, pero solo tiene un final. Colombina, porque el autor, Pirulí, que es el que manda en sus obras, Colombina, no supo hacerlo bien. Pirulí, así que hasta mañana. Colombina, y ahora el final se arreglará. Yo me quedaré con el general. Pirulí, una obra del mismo autor. Colombina, generalito, véngase. Pirulí, telón, telón. Colombina, madame, tía, quiten a Pirulí de en medio. Pirulí, no, no, suéltenme, rameras. Colombina, general mío, qué lindo has vuelto. Pirulí, señoras y señores, esta obra no acaba así. Colombina, mi general. General, ¿qué? Colombina, ámame con una I acentuada. General, mi. Colombina, vámonos en luna de miel. General, sí. Pirulí, señoras y señores, esta obra ha sido alterada. Esta obra no es así, pero vuelvan mañana. Todo será distinto. El autor se pondrá furioso. Esta obra no acaba así. Llorando. No, no acaba así, no acaba así. Atiéndase al final. Se oye o se lee. Señoras y señores, vuelvan mañana. Todo será distinto. El mensaje de Sánchez parece claro. La validez para el teatro de la doble concepción en torno al mismo. Se puede jugar en la escena con la mentira que hace reír, deleitarse, y con la mentira que hace llorar, con el sueño y con la realidad. La inclinación personal, en respuesta inmediata del puertorriqueño, nos la ofrecen las tres obras que publica a continuación. La hiel nuestra de cada día, Los ángeles están fatigados y La pasión según Antígona Pérez. Bajo el título Sol 13 Interior, se estrenaron en el cuarto Festival de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña, celebrado en 1961, las obras La hiel nuestra de cada día y Los ángeles están fatigados. Con el título que abarca las dos obras, se ha querido resaltar el lugar en el que se mueven los protagonistas de estas y el ambiente social que los rodea. Número 13 de la calle Sol del viejo San Juan, en el que sus moradores están cercados por la marginación, abandono, soledad y miseria. Certeramente lo ha expresado Daisy Caraballo en su lectura de La hiel nuestra de cada día. Cito: una misma condena parece gobernar las vidas de todos los personajes. Padecen un sentimiento de soledad, una nostalgia de otros lugares y de otra vida, la sensación de sentirse desterrados y vencidos. Viven todos en una miserable casa de vecindad, jaula de vigas aprisionando sus sueños, cuarto sin aire, tumba donde se pudrieron sus días. La aspiración a una vida más justa y auténtica subyace en su comportamiento, en sus palabras, en la evasión por el suicidio y por la locura como único refugio al desamparo y a la frustración.
cada una de las obras lo ilustra en diferentes climas de enajenación. La Hiel Nuestra de cada día fue publicada en 1962 y está dedicada a Vittoria Espinosa. Quiero entender que la dedicación puede encerrar cierto mensaje del autor y que según mi dada por Sánchez dada en un solo acto de 65 páginas, en ella jugarán un papel a mi entender importante las acotaciones con las que se marcan las posturas de los personajes y la coreografía, es igual máximo, con la pretensión sin duda alguna de que unas y otras sirvan de ambientación adecuada al escenario de pobreza en el que se quiere instalar la acción de los protagonistas para el equilibrado desarrollo del drama. Porque todo, texto y contexto, ha de ser una respuesta auténtica al ambiente de pobreza e ilusión quebrada constantemente en que viven Píramo y Tisbe. El dramaturgo puertorriqueño pretende herir los ojos y el alma de los espectadores con la representación de la vida de una familia pobre puertorriqueña, cuya confianza para salir del pozo de su miseria la pone no en una sociedad preocupada por el mundo de los ancianos abandonados, sino en la veleidosa fortuna de la lotería. Píramo Tisbe, con la mirada puesta en la suerte ilusionada, malvende sus no abundantes enseres para la obtención del número marcado por un halo de religiosidad y superstición. N. Para
Abre nada símbolo de Puerto Rico, la isla o el país de la eterna primavera. Ángela, como la isla, es heredera de la cultura hispánica y es vilipendiada y explotada por, cito, los ángeles rubios norteños de 6 pies de estatura. Para el autor puertorriqueño, la solución para Ángela es romper con la ilusión con que ha nacido y en la que sigue prendida a causa o derivada de la prostitución. Desprostituyéndose, Ángela conectará con su pasado, que es la vida cierta, y así no quedará nada feo, estoy citando, ni lágrimas, ni borracheras, ni gente extraña paseando por San Juan. No habrá dolor en el tiempo, porque el tiempo no tendrá prisa esta vez. Libre, libre. La isla, soltándose de las ataduras que le ligan a Estados Unidos, podría volver a conectar con su pasado, que es la vida cierta de 3 siglos de raigambre hispánica. Con ello, la isla se encontraría consigo misma. Es la tesis defendida por los independentistas, que se conforman con la historia frente al dinero que les puedan ofrecer los rubios norteños. No está forzada por mi parte, pues, el simbolismo. Puerto Rico, como Ángela, ha de hacer lo mismo si quiere ser libre, abandonar la prostitución o dependencia que le impone económicamente los Estados Unidos. Todo es cuestión de que cada cual confiese qué es lo que ama más.
Y para afirmar esto último, le tomo en préstamo la cita que Luis Rafael Sánchez ha elegido de Albert Camus para lema de su obra La Pasión según Antígona Pérez. Cito: nada en el mundo merece que se aparte uno de lo que más ama. Y hay gustos para todo: amor a la historia, al propio pasado y también es mi interpretación del mensaje social primero que se deriva de la obra, porque fueron los puertorriqueños los primeros espectadores, con a él un segundo mensaje de dimensión universal, ya que éste puede alcanzar no sólo a la mujer puertorriqueña que se prostituye, sino a toda mujer que se ve obligada a escoger tal camino. Por esto pienso yo, la obra alcanza la ternura provinciana, se allega al sentimiento nacionalista y se corona en los crespones morales del universo. Con La Pasión según Antígona Pérez, el creador de Humacao alcanza su máximo nivel como dramaturgo y fortalece su respuesta personal al compromiso del autor con la más palpitante realidad, título con el que nos la presenta: Crónica Americana en 2 actos, porque se trata de dar vida, con la ayuda del arte, a un hecho que había sido, era y aún es corriente en Hispanoamérica: la dictadura. Un hecho ante el que el autor puertorriqueño quiere tomar partido, como reza la frase que le ha tomado Albert Camus para lema de esta obra: nada en el mundo, repito, merece que se aparte uno de lo que más ama, en este caso, la libertad. La obra fue publicada en 1968 y estructurada en 2 actos de desigual extensión y de desigual número de escenas, 7 escenas para el primer acto y 5 para el segundo, tiene un único propósito, y que no es otro, si caso se hace al autor, que el de, cito, reducir la complicación del diseño de luces, fondos musicales, cambio de vestuario, etc. Gran importancia quiero dar a la acotación de entrada, pues en ella el autor le impone al director de escena la coreografía, le precisa el lugar, le fija el uso de la luz y música como recursos e ilumina la coreografía. Nada para el antojo del director, todo para que colabore con la idea que defiende en torno al teatro. Él quiere poner de manifiesto su preocupación por el comportamiento de la sociedad hispanoamericana ante un hecho político común en sus tierras. Él quiere crear un ambiente adecuado a la acción trágica. La coreografía se aleja de toda nota ornamental y busca en todo momento lo escueto para crear en escena el ambiente. Por coreografía, un mural negro sobre el que se proyecta el mundo de las pequeñas mentiras, anuncios de cervezas, gaseosas, cigarrillos, etc. Una serie de fotografías de gran tamaño colgadas y que representan a los que detentaron el poder, y colgaduras con consignas políticas del mundo hispanoamericano. Anuncios, fotografías y consignas representan la Hispanoamérica viviente, la Hispanoamérica de la ilusión y la de la vida real. El argumento de la obra, como el del título de la misma, nos hace pensar de inmediato en la obra clásica de Sófocles, Antígona, porque el autor puertorriqueño, para denunciar un hecho político que se da en Hispanoamérica durante muchos años y para defender la libertad del hombre, ha puesto al día la obra del griego. Los hermanos Héctor y Mario Tavares, convencidos, cito, de que la crisis que alcanzara a su patria por la muerte del generalísimo Creón llevaría a algo menos inútil que la dictadura de Creón, planearon asesinarlo. Con esta decisión, según Antígona, se convierten en sus hermanos, pero al llevar a cabo su idea son descubiertos, liquidados por la escolta de Creón y expuestos sus cadáveres en la plaza pública
para escarmiento de todos, prohibiendo que se les dé sepultura. Antígona roba y entierra en un lugar desconocido para el dictador dichos cadáveres. Creón acude a todos los medios a su alcance para que Antígona acepte sus órdenes, y así la joven se ve asediada por su propia madre, por el obispo de la diócesis, por la primera dama. Esta le hace saber que ella, Antígona, es pariente del dictador, y por el propio Creón. No consiguiendo doblegar a Antígona con nada de todo esto, Creón acude al halago, a la calumnia, a las amenazas. Antígona se mantiene firme y nada ni nadie consigue que confiese dónde ha enterrado a los hermanos Tabari. Al final es condenada a muerte, no sin antes haber sido brutalmente violada usando el cuello de una botella conforme a la costumbre de la dictadura de Creón. Como de este argumento se deduce, es innegable el propósito del ofrecimiento de un mensaje por parte de Sánchez. Para mí, reconociendo el acierto de Bravo Elizondo al afirmar que el tema de la obra es el sacrificio de una vida en aras de los principios de la libertad, el tema aglutinador no es otro que Hispanoamérica, toda realidad político-social atenazada por los regímenes dictatoriales y muda por la mordaza que acalla a sus pueblos. De hecho, de 1935 a 1964, Hispanoamérica sufrió nada menos que 54 golpes militares. Como consecuencia de este tema, se aprimaveran otros sus temas: la iglesia, la prensa, el amor, la vida, la muerte, la fe, con un análisis de la dictadura hispanoamericana y un canto sobre el silencio con un análisis de la dictadura hispanoamericana y un canto sobre el silencio sonoro y estremecedor que valorilmente se yergue de la muerte de Antígona a la libertad del hombre, conectando así, frente a otras posturas que se dan en la literatura hispanoamericana, con la postura sofoclea. Como Luis Rafael ha pretendido el retrato literario de una realidad, con el fin de que aquel mantenga toda la fuerza de veracidad, fija su obra dentro de la crónica. El espectador no ha de vivir por un momento una ficción, sino que ha de asistir al alumbramiento de una crónica, al testimonio de un notario que lo firma ante miles de testigos. Y para que la crónica, la pasión según Antígona Pérez, conserve toda su dimensión esencial, relato, representación, se la enfrenta con el concepto de leyenda. La primera, tesoro en manos de la libertad; la segunda, arma de la dictadura. La escena segunda del acto segundo nos proporciona por medio de Antígona y vivificado por ella el símbolo en que la joven se convierte, América, y el tema de la América mestiza y abarcador. Cito: la salvación no estará en quedarse tranquilos, satisfechos, indiferentes, sino en cuestionar una, dos, muchas veces, si de alguna manera nos están echando de nosotros mismos. También yo comenzaré a gritar: América, no pierdas; América, no cedas; América, prosigue; América, despierta; América, tranquila; América, alerta. La consigna que Antígona recibe del pueblo, ganado ya la causa de la libertad por la misma Antígona, se le pasa al continente americano como preocupación seria, real y permanente en estos términos. 1. América no debe ceder en el enfrentamiento libertad frente a dictadura. 2. América no debe sufrir por este enfrentamiento. 3. América debe despertar del mal de la dictadura. 4. América debe estar segura y tranquila en su fe a la libertad. 5. América debe estar alerta para defender su fe y su libertad. 6.
América no debe perder en él. 7. América no debe morir en la dictadura. 8. América debe empeñarse en la consecución de la libertad. Es evidente, pues, que el problema con el que prestidigita este drama no es el de la dictadura en sí, como pudiera deducirse de una primera lectura. Para mí, como he afirmado antes, es la América mestiza. Y él es el que llevará al primer plano la denuncia de la dictadura, de la Iglesia engañada, de la prensa comprada y de la cobardía de un pueblo impasible ante la tiranía y la esclavitud. Escúchese Antígona. Sí, quiero hablar de los que crecimos en una América dura, América amarga, América tomada, de las generaciones dolorosamente estranguladas, los periódicos enfermos de fiebre amarilla, una historia sin escrúpulos, maligna, improvisada con el afán de destruir mi nombre y mi reputación. Habrá, pues, dos versiones de una misma verdad, la mía, la de ellos. Aquí está la historia de América, de la América dura, amarga, tomada, estrangulada, y aquí está para indagar sobre el origen, la causa y solución de su mal. La causa inmediata para la joven Antígona no es otra que la perpetuación de los hombres, que es lo mismo que confesar que ese mal lo causa el sometimiento servil de la sociedad al individuo, un individuo que busca la milicia, ya desde los primeros siglos, para el encumbramiento, creyendo que el destino de América, la tierra de los hombres perpetuos, está vinculado a su ser. La causa inmediata es el silencio de un pueblo que asiste impasible a su estrangulamiento. Es la posición de la Iglesia que sigue el engaño del dictador, el sometimiento de una prensa comprada, en definitiva, el pueblo. Un pueblo sin voluntad de ser libre, un pueblo que se conforma con la limosna de los pasatiempos. Cito: América es una efervescente, rumbosa, exuberante fiesta. Una vez fermenten las lenguas, se tejerá la leyenda. Como el responsable es la dictadura que engaña al pueblo y a la Iglesia, la solución está en hacer ver al pueblo americano la debilidad del poder del dictador, sembrando la duda sobre su tan cacareada omnipotencia. ¿Y cómo lograrlo? Como lo hace Sánchez, mediante una disección de la dictadura, contraponiendo a la visión que el dictador y sus aliados ofrecen de la dictadura, la visión alcanzada por los ojos de la joven Antígona. Para Creón y sus seguidores, la dictadura, 1, es en sí el orden. 2, es el origen de la paz y del orden. 3, es el sustento de las máximas instituciones. 4, es su fuerza está en el poder, en ser lo que de verdad es, porque adquirió el poder por la fuerza. 5, se basa en el patriotismo, que es quien la lleva al poder absoluto, para así salvar la nación, república desamparada. 6, es cristiana católica, ayuda a la Iglesia y por ello confía en su apoyo y en el de los fieles de la misma. 7, quien vaya contra el dictador va contra el orden y es un facineroso y un traidor. 8, fue la única capaz de llevar al país al buen camino y quien más le ofreció. 9, ella tiene o debe tener poder sobre las personas y las cosas, relojes, tiempo, todo. 10, su justicia es infalible. 11, quien es condenado a muerte lo es por sí mismo, ya que es fácil escapar de esta. Tan solo tiene que dar la razón al dictador y vivirá. 12, toda sublevación o levantamiento contra su gobierno es una amenaza contra la nación, contra nuestra cristiana manera de vivir. Es un comunista. 13, el temor de la dictadura nace de que la Iglesia no reconozca el bien que ha realizado y realiza y por contra lo vea o considere como algo malo. 14, su gobierno siempre se impone sobre los rebeldes. Para Antígona,
que representa la América libre, la libertad frente a la tiranía, y para los que son ganados por su actitud, otra muy contraria es la opinión sobre el dictador y su gobierno. 1. El dictador es un auténtico luchador. Su arma preferida es la constante ofensiva. 2. La dictadura es inútil. 3. Aunque su poder aparece como omnímodo, en realidad es débil, pues el dictador vive en el miedo. 4. Sus armas, por ello, tienen que ser la vigilancia estrecha y asfixiante. 5. Se apoya en la prensa comprada, sometida, con la que mueve a la masa popular. 6. Busca, como si su representante fuera, el respaldo de la Iglesia. 7. Trabaja con la mentira, la calumnia, el halago y promesas, el ruego, la tortura y la muerte. 8. El orden que proclama tiene como base el miedo y la resignación del pueblo, por lo que la paz que ofrece es una paz de muertos. 9. La dictadura es inhumana porque su ley niega las leyes que enaltecen la vida y porque en su régimen el amor y la fraternidad son un delito. Por tanto, tiene que estar sustentado por las fuerzas de una nación extranjera. Su final llegará cuando el pueblo descubra que cada uno es de su libertad, y el final del dictador será el destierro errático por Europa. Es por tanto la Pasión según Antígona Pérez una denuncia del mal de la América mestiza, mal que se deriva de la violación del hombre creado libre, causada por el poder militar impuesto por el dictador. Es una disección de lo que es una cualesquiera de las dictaduras americanas. Es una muestra de cómo se vence a una dictadura, negándole el poder de que hace gala, pues aunque su poder se imponga en los cuerpos de las personas, nunca podrá alcanzar el corazón de las mismas. Por lo expuesto hasta aquí, pareciera que la obra solo tiene la dimensión americana que vengo señalando, y no es así. El valor de esta obra de Luis Rafael Sánchez, como toda obra de arte de talla, está en que traspasa los límites inmediatos con los que el autor jugó. La pasión, o mejor, su mensaje, tiene una dimensión universal, primero porque la disección que se hace del gobierno de Creón para descalificarlo por dictatorial se puede aplicar a otros gobiernos. Esa disección es como un patrón que, sometido a él cualquier gobierno, nos muestra las señas de identidad de este último. Segundo, porque la libertad no es sólo doncella que haya de vivir en las tierras de América. La libertad es una paloma cuyo vuelo se aduerme en las alas de su propio ser. Es la luz a la que, puesta redes, se torna sola. Es la podalirios de la fe y la esperanza. Es el pan de los corazones y es aliento de todo hombre. Reforzará este valor o dimensión universal de la pasión el uso de los valores universales y eternos de la vida y la muerte. Como Godnes, sobre ellos gira la fuerza del mensaje. Sin libertad, la vida pierde su auténtico significado y se convierte en muerte, y la muerte que se alcanza al defender la libertad se corona con los vivos crespones de la vida, porque le amenaza Antígona al dictador Creón. Cada quien es de su libertad. Y sobre esos valores de la vida y la muerte asienta su fuerza dramática esta obra, porque con el fin de que se acepte como real el relato, de que se acepte la crónica, se parte de la vida, para que del enfrentamiento con la muerte surja la pasión, se alumbre el drama abocado a la tragedia, que en este caso no se concreta en la muerte del que pierde la vida, sino del que la quita, puesto que el primero, Antígona en este caso, con su comportamiento, dejando heridas mortalmente a la justicia y soberanía del poder de quien ha impuesto la muerte, alcanza la corona de la historia. El mensaje cala en el espectador tal como era el propósito del Creador, la redención del mal de la América mestiza,
como la de cualquier zona del mundo que se vea privada del don de las libertades, está en la entrega de la vida del cuerpo para alcanzar la vida del espíritu que respira el aire de la libertad. Quisiera, antes de referirme a los personajes que dan vida a la tragedia, señalar otro de los aciertos de Sánchez en esta obra, como lo fue del autor griego: el uso de una mujer para abanderar la protesta. Con ello se logra mejor lo que el creador pretende. 1. Denunciar la debilidad del poder de Creón, pues es vencido por quien tradicionalmente se ha presentado como símbolo de debilidad. 2. Convencer que el deber de lucha, que parte de la protesta contra la injusticia, debe comprometer también a las mujeres, puesto que ellas también participan del dolor que se asienta en el sufrimiento. Para Sánchez es una baza oportuna para conectar con su tiempo. Con la glorificación de su Antígona, el escritor puertorriqueño quiere conscientemente, lo que quizá no pretendiera tanto el autor griego, romper el tabú de la mujer sexo débil, ya que, en la obra queda claro, la debilidad no se asienta en el sexo, sino en el miedo y soborno, cepos en los que no cabe otra distinción que la de héroe o cobarde. Juega Luis Rafael en su obra con distintos personajes. Unos se harán de la palabra, tendrán la facultad de intervenir. Otros, carentes de la luz del verbo, pondrán en la obra sus ojos, sus oídos y sus manos para ejecutar los mandatos. Se les niega la personalidad, porque ésta no merece quien se conforma con la condición de esclavo. Es el caso del ejército y de la prensa. Un personaje indefinido, la multitud, el pueblo, tensado como débil cuerda por dos fuerzas motrices antagónicas, prensa, Antígona, tiene para mí una alta significación e importancia y por lo mismo valor de excepción. El recurso a este personaje le sirve al autor para crear la mutación de credibilidad frente al proceso trágico representado en la escena. Es el espejo donde el espectador contempla el cambio de dicha credibilidad. Motivada por la prensa, la multitud al principio se muestra como un único cuerpo en apoyo de Creón. Mas ganada por el ejemplo de Antígona, esa multitud se bimembra en dos grupos, hombres y mujeres. Las mujeres, que alentando a Antígona para que no se rinda, están a su lado, y los hombres que alentándola a no sufrir, a que ceda, prácticamente le hacen el juego a Creón. Acierto de Sánchez en este recurso. La bimembración sirve de espejo de la crisis del poder de Creón, sirve de prueba de que la credibilidad ha cambiado de dueño, y es la luz que asienta la esperanza de la América mestiza en la derrota del mal, porque son las mujeres las que transmiten los primeros latidos al futuro. Representa la madre de Antígona, Aurora, el miedo y el silencio, la paz del cementerio que ahoga al pueblo. Nuevo acierto del autor, porque con la actitud de Aurora se potencia el clima de terror que consigue todo gobierno autoritario y sobre el que se sustenta. Su amiga Irene es el símbolo de los que, diciéndose amigo, venden la mitad de su alma. La primera dama del país, Pilar, es símbolo de la ambición ilimitada femenina que, con tal de alcanzar o conservar el puesto logrado, recurre a cualquier medio a su alcance. Monseñor representa la Iglesia manipulada y engañada por el dictador, como lo será el ejército. La prensa, representada por 5 periodistas, quiero pensar que simboliza a Prometeo encadenado, o lo que es lo mismo a la libertad encadenada. Y Antígona, nudo de la tragedia, véasela como el símbolo de la libertad universal, pero sobre todo como símbolo de la América mestiza. Joven de 25 años, pero aviejada por el peso del sufrimiento y el silencio como Hispanoamérica, a quien no han conseguido robar los sueños de Alonso Quijano
o de Alonso de los Infortunios, hacia la libertad, es la América leal, porque ha entregado su vida en testimonio. Ella, Antígona, es el luminoso mensaje para los americanos y para todos los que sufren el acoso de los poderes autoritarios. Ayer, ¿cuántos? Hoy, muchos de nosotros. Mañana, ¿quién sabe? En Antígona podemos mirarnos hoy y nos miraremos, yo al menos sigo mirándome, para no vender nuestra libertad. Estos son los símbolos con los que Luis Rafael Sánchez ha logrado una obra que, en conexión con la historia de la humanidad, se llena de actualidad. Opino que ninguna obra ha conseguido el nivel de disección de la dictadura hispanoamericana como La Pasión según Antígona Pérez, y eso que se me aparece el espíritu del señor presidente, El otoño del patriarca y de otras obras de la literatura hispanoamericana. También la técnica empleada por su autor coloca a La Pasión en la línea de la más absoluta contemporaneidad teatral, pues no cabe duda de que en ella Luis Rafael Sánchez respira el aire perfumado de Bertolt Brecht y de Irving Pescator. Si Brecht pide que el artista debe ser difusor de las verdades que tienden a cambiar el mundo, el puertorriqueño es un discípulo obediente. La Pasión proyecta ese propósito, transmite al público un saber y lo compromete al mismo tiempo con una idea: la libertad de la América mestiza. La estructura épica, apoyada en una forma narrativa, episódica y significativa en sus partes, con la que se consigue contribuir al todo y ponerse a sí misma en un plano relevante, aliento de Brecht indudablemente, se sigue como dogma en la obra de Sánchez, siendo la crónica, como recurso narrativo, la que contribuye al todo y la que, al quedar roto el relato crónica a causa de la muerte del cronista, se impone sobre la leyenda en el ánimo del espectador, que, sabiendo más que el periodista comprado, que presenta la muerte de Antígona como un triunfo del dictador, se mofa de la manipulada noticia. Y teniendo presente a Piscator, que fue el verdadero creador del teatro épico, nuestro autor usa de proyecciones móviles y filmes con el fin de alcanzar un mayor efecto teatral y una perspectiva histórica amplia, eliminando el ofrecimiento lírico que pudiera derivarse del tema escogido. La luz y la música, el movimiento de masas, los cortes en la narración, con los que el puertorriqueño juega en todas sus obras, pero especialmente en La Pasión, son recursos con los que pretende realzar la idea que ha de ganar al público. La luz, proyectada en cono, tiene la misión de vitalizar la crónica, relato puesto en boca de Antígona, y al mismo tiempo sugerir el mundo en torno al que adquiere vida la misma idea. Uno de los movimientos de la masa, por dar algún ejemplo, se usa para delatar la preocupación del mundo por las noticias que ofrece la prensa. Con ello, parece obvio, se ha pretendido que, como quería Brecht, la crónica que se enfrenta a la leyenda tenga todos los visos de verdad y que el escenario esté inmerso en ella. Crean esta realidad objetiva las escenas que recogen el diálogo entre Antígona y su madre y que representan a la multitud conmocionada por las noticias que gritan los periodistas referidas a la violencia y a la muerte. Luther King, Che Guevara, Juan XXIII, De Gaulle, Kennedy, etc. El creador ha usado de todas ellas para sustentar la idea de que la lucha por el bien social, la libertad, siempre se verá reprimida por todo aquel que en un momento dado le moleste. Y por tanto, es necesario tener fe en sí mismo y demostrarlo, si necesario fuere, con la muerte. Porque los que mueren buscando la libertad, como ya quedará reflejado en el Manifiesto Socialista 1837 del argentino Esteban Echeverría, entran en la historia y ni la leyenda, prensa en este caso, logra silenciar el brillo de sus nombres. Otras muestras literarias se alumbran en La Pasión.
son las que se adeudan al surrealismo, dadaísmo y expresionismo, los apartes, la música, el collage, etc. Todo nos habla del interés del autor puertorriqueño por estar al día en cuanto a la técnica de que hace gala el teatro actual. Y todo nos empuja a considerar personalmente a Luis Rafael Sánchez como uno de los más importantes autores que ha dado últimamente el teatro a Puerto Rico y por ende a la literatura hispanoamericana. Aquí me quiero plantar porque deseo quedarme con todo el cariño hacia Luis Rafael, con el autor que aún no ha sido enajenado por el brillo de la novela. La guaracha del Macho Camacho y la importancia de llamarse Daniel Santos me han robado al dramaturgo. Respeto la opinión de mi alumna Liliana de la Luz Quiles, quien en su tesis doctoral considera a su última obra Quíntuples como la obra con la que Luis Rafael alcanza su máximo esplendor. Es verdad que asistimos a un juego lingüístico en el que se asoman a la comunicación caprichosos verbos derivados de sus sustantivos: matrimoniar, fraganciar, descarajar, parisear, nitecear, cinematizar, pausear, etc. Y no importa que la prensa, siempre la prensa publicitaria, haya recibido a quíntuples a bombo y platillo. Esto es teatro. Sánchez trae de nuevo la magia a las tablas. Para mí quíntuples es tan solo un ensayo experimental, ni luce entre las migajas que se nos cayeran de la pasión. Si ella sirve de cauce para logros posteriores, bienvenida sea. Gracias.